¿Cómo están alumnos del nivel A? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar el tema número 15 ya de razonamiento verbal. Ya falta prácticamente poco, estamos a un poco más de la mitad. Y vamos a retomar lo que son las lecturas, pero en este caso vamos a hacer la lectura crítica, en el cual pues se van a dar cuenta de la gran diferencia que existe cuando vimos los temas de estructura del texto, ¿no? En esta primera parte vamos a hacer una pequeña introducción, ya que lo que es lectura crítica lo vamos a dividir en varios segmentos. Pero antes de empezar con el concepto, ¿no?, y la estructura de este tipo de lectura, vamos a leer el siguiente comentario. Dice lo siguiente: en el año 2002, el ministro de Relaciones Exteriores de aquel entonces, Diego García Sayán, declaró a la prensa lo que a continuación presentamos, ¿no? La visita del presidente Bush no es la visita de Papá Noel, ¿no? Una expresión un poquito, no podría decirse hasta indiferente, no sé, con respecto al presidente, pero sí fue lo que él dijo, ¿no? La visita del presidente Bush no es la visita de Papá Noel. Ahora, si queremos analizar este texto, vamos a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería la tesis, es decir, la afirmación o postura que se defiende con respecto al ministro? Para empezar, tenemos que hacer una comparación. ¿Por qué él compararía una visita con Papá Noel? ¿Qué significa Papá Noel? ¿Cuál es el significado de Papá Noel? Bueno, Papá Noel es un personaje relevante en los niños, ¿no? Entonces, si él dice que la visita de Bush no es la visita de Papá Noel, se podría decir que, voy a colocarlo aquí con rojo, ¿ya? Podríamos decir de que él está afirmando que la visita de Bush no es relevante, ¿ya? O sea, no es, mejor dicho, importante. ¿Ya? Eso es lo que él está tratando de decir. Ahora, ¿cuál sería el argumento principal de por qué él diría esto? Entonces, si no es una visita relevante, si no es una visita importante, se podría decir que los presidentes pueden visitar a los países y no es de gran importancia, ¿no es cierto? Incluso podríamos decir, hay cosas más importantes. Entonces, ese es el argumento que él ha tratado de decirlo, ¿no? O sea, mejor dicho, lo dijo de una manera elegante, ¿no? No es importante, el Perú tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Por decirlo así, ¿ya? Ahora, ¿qué cuestiones estarían implicadas en este argumento? Para empezar, ¿qué cosa es una cuestión? Una cuestión es una pregunta, es un asunto conflictivo o qué es lo que algo que llama la atención. Por ejemplo, se podría decir en el aspecto económico, ¿no? Esta visita, por decir, ¿no? Esta visita, podemos poner coma, ¿no? A ver, podríamos colocar en esta visita, vamos a poner así, ¿no? En esta visita piensa donar dinero, podría ser una cuestión, una pregunta, ¿no es cierto? Ahora, en el aspecto social, igual, en esta visita, porque se supone que está hablando de la visita del presidente Bush, vamos a ver en el aspecto social, a ver, llevará a cabo programas de ayuda, podría ser otra con respecto, ¿no? Con respecto, ojo, al tema, ¿no? En el aspecto político también podremos decir, en esta visita, coma, formará alianzas
en este caso alianzas políticas, ¿no? Entonces podemos ver acá algunos puntos en cuestión que de repente se podrían hacer en torno a este texto, ¿ya? Ahora dice, si quisiéramos argumentar lo contrario, ¿qué tendríamos que decir? Lo opuesto, ¿no? Quisiéramos decir lo opuesto. Podríamos decir entonces la visita del presidente Bush, exacto, es muy importante, ¿ya? Entonces mira cómo a partir de ni siquiera es un texto grande, ¿no? Simplemente es un pequeño texto de línea y media, por decirlo así, podemos sacar varias conclusiones. Entonces, ¿qué cosa es la lectura crítica? La lectura crítica, chicos, es un proceso que te va a ofrecer la oportunidad de aumentar la efectividad en la lectura. Implica la perfección de relaciones entre el texto y el contexto. Ahora, ¿por qué? Porque al realizar la lectura crítica se asumen determinadas posiciones que llevan a la lectura a aceptar, argumentar, ¿no? Incluso a creer, a dudar, a cambiar o mantener ciertas ideas, ¿ya? Como podemos ver entonces, la lectura crítica pretende una profunda comprensión lectora, ¿ya? En especial en el descubrimiento de las estructuras lógicas y argumentativas de un discurso. Por eso se propone aislar los elementos que van más allá de la simple lectura. Nosotros hasta hace un tiempo hemos hecho lecturas de tipo argumentativa, ¿no? Incluso hemos hecho lecturas un poquito quizá más analizantes, pero en el caso de la lectura crítica se necesita una profunda comprensión. ¿Por qué? Porque como te vuelvo a repetir, una idea tú la puedes aceptar o la puedes refutar. Puedes creerlo o te puede causar dudas, ¿no? Puedes cambiar la forma o mantener la idea. Entonces, en realidad la lectura crítica lleva un razonamiento mucho más allá de simple leer, ¿ya? Por eso dice que implica mucha comprensión lectora. Vamos a ver un ejemplo. Dice lo siguiente. En una de sus aventuras, el famoso detective de ficción creado por el inglés Arthur Conan Doyle tiene que explicar una de sus conclusiones clave en La aventura de Silver Blaze. Para ello afirma lo siguiente. Un perro estaba encerrado en los establos y sin embargo, aunque alguien había estado allí y había sacado un caballo, no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Vamos a esquematizar cómo el brillante detective llega a esta conclusión. ¿Cuál sería la primera premisa? A ver, con respecto a la lectura que hemos leído, nuevamente repitiendo, dice que el perro estaba encerrado en un establo, ¿ya? Sin embargo, a pesar que alguien sacó un caballo, el perro no ladró. Entonces, el visitante era alguien a quien el perro conocía. Primera premisa, podríamos colocar acá, el visitante era dueño del perro. Podría ser una de las premisas, ¿ya? Otra premisa podría ser el perro no se encontraba en el establo. Se supone que en ese momento, ¿no? ¿Dónde estaría el perrito? Porque no ladró, ¿no? De repente no estaba, ¿no? Entonces, o de repente el perro estaba afuera y vio entrar el dueño y bueno, como era el dueño no pasó. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar? El visitante era el dueño del perro, ¿no? Esa es nuestra conclusión, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver cómo es que la lectura crítica se puede ayudar de las premisas y de las conclusiones lógicas para poder llegar
a esquematizar un tema, ¿no? Pero antes de esto tenemos que ver, ¿no? Como en este caso, en el ejemplo de este detective, vemos un argumento coherente armado de sus fundamentos, que son las premisas, ¿no? Entonces, justamente estas premisas nos van a ayudar a nosotros a detectar la estructura de una lectura crítica. ¿Cuál es la estructura de una lectura crítica o qué elementos lo componen? Vamos a ver tres: la tesis, los argumentos y el argumento central. Para llegar a cabo estos tres, en muchas ocasiones vamos a necesitar de premisas y de conclusiones lógicas. No siempre, pero en algunos casos sí. Vamos a ver el primer ejemplo, ¿no? O el primer caso, el primer elemento. ¿Qué cosa es la tesis? Bueno, la tesis, dice ahí, es la postura o la opinión que tiene el autor sobre un tema determinado. Esta tesis debe ser clara y formulada con una oración. Y ojo, no debemos confundir una tesis con el título. Por ejemplo, ¿no? Si el tema de una lectura es la corrida de toros, nosotros en la estructura del texto aprendimos a, ¿cómo se dice?, a identificar el tema, el título y la idea principal, ¿no? Recordando un poquito, el tema era pues el asunto general, el título no llevaba un verbo, ¿no? La idea principal pues era una frase que expresaba lo que el autor quería dar a conocer, la esencia del texto, ¿no? Sin embargo, en una tesis no se da esto, ¿no? Entonces, por eso dice, no debemos confundir la tesis con el título. Por ejemplo, un título podría ser Las corridas de toros, ¿no? U otro título podría ser El salvajismo en las corridas de toro. Sin embargo, estamos viendo acá que la tesis es la postura que presenta el autor. Por ejemplo, ¿qué dice el autor sobre las corridas de toros? Él podría decir que son una tradición de tipo salvaje, ¿no? ¿Qué podría él decir sobre el salvajismo en las corridas de toros? Bueno, él podría decir que está de acuerdo con el hecho de que sean prohibidas. Entonces, hay formas de identificar a la tesis para que en el momento en que tú la formules, ¿no? No la confundas con el título. ¿Y por qué digo formular? Porque es más difícil formular una tesis que marcar la respuesta cuando te dan alternativas, ¿ya? Por ejemplo, para poder determinar la tesis, yo puedo hacerme dos preguntas. ¿Cuál es la posición del autor frente al tema tratado? ¿O qué opina el autor del texto frente al tema en cuestión? Respondiendo esas dos preguntas, yo puedo formular mi tesis mediante una oración. Ahora, otro elemento de la lectura crítica son los argumentos, ¿no? Los argumentos son afirmaciones que van a probar, demostrar y sustentar la validez de tu tesis. Es decir, va a presentar una justificación. Ahora, los argumentos tienen tres características esenciales. En primer lugar, un texto puede tener uno o más argumentos. Si tiene uno, se supone que ese es el central también, ¿no? Pero si tiene varios argumentos, entonces cada uno va a tener un peso diferente, un valor diferente. Pero de todos ellos va a haber uno que tiene mayor peso. Es muy parecido cuando hicimos lo que es hallar la idea principal. ¿Se acuerda que incluso cuando hicimos la clase de Zoom vimos un video en el cual sacaban todas las ideas y tú tenías que descubrir cuál era la idea principal? Algo parecido. Cuando tú tienes todos tus argumentos, ¿no? O sea, tus justificaciones, puedes sacar la que tiene mayor peso. Te doy un ejemplo. Por decir, ¿qué argumentos tenemos ahora para no salir a la calle? Podríamos decir que el virus es muy contagioso. Podríamos decir que los hospitales están colapsados, ¿no? Otro argumento para no salir a la calle es que la gente no respeta el distanciamiento. Otro argumento podríamos decir que el número de muertos
sea elevado. Ahora, yo te digo, de estos 4 argumentos que he sacado, ¿cuál sería el que tiene mayor peso? Podría ser, por ejemplo, quizá la primera, ¿no? Que el virus es muy contagioso y que podría provocar la muerte. Entonces, siempre todos estos argumentos hay uno que tiene un mayor peso. Entonces, ahí es donde entra a tallar el tercer elemento de la lectura crítica, que es el argumento central. Es decir, una vez que identifico el que tiene más peso, ese es el que va a resumir todo lo que tiene que ver con lo que el autor está diciendo respecto al texto. Ahora, muchas veces para llegar a un argumento, o para también llegar incluso a la tesis o a los argumentos, como vimos aquí en el punto número 2, podemos utilizar premisas y llegar a una conclusión. Una premisa, por ejemplo, se utiliza para nombrar al indicio, síntoma o preguntas que permiten inferir o sacar una conclusión, como vimos en este caso, ¿no? Vimos las premisas. Ahora, la conclusión se supone es el resumen de los puntos principales, en el cual vas a exponer el resultado y se van a destacar los hallazgos más importantes, ¿no? Si te dijeran, por ejemplo, en este caso te pidieron, ¿no? ¿Cuáles son las premisas? Entonces, hemos sacado premisa 1, premisa 2 y luego llegamos a una conclusión. Vamos a ver algunos ejemplos en texto, ¿ya? Por ejemplo, acá dice lo siguiente. No me parece prudente que a un adolescente se le convoque para exponerse a la violencia o a la banalidad, porque de esto está hecha la televisión. El artefacto denominado hace ya bastante tiempo la caja boba ha excluido desde siempre todo planteamiento de análisis o de pensamiento. Estar sentados pasivamente frente a un aparato que produce 90% de basura no puede ser benéfico para nadie, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo acerca del televisor, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la tesis? Es decir, ¿cuál sería la posición del autor? ¿Qué piensa el autor de la televisión? Podríamos colocar acá la televisión, voy a ponerlo con mayúscula mejor, ¿ya? La televisión no es benéfico para el adolescente, ¿no? Eso es lo que él cree, ¿no? Luego va explicando por qué, ¿no? Entonces, esa sería la tesis, ¿ya? Ahora, ¿en qué se basa el autor para decir que no es benéfico, ¿no? ¿Qué es lo que él menciona? Bueno, él dice varias cosas. Por ejemplo, dice que dicho artefacto excluye, dice, ¿no? Todo tipo de pensamiento. Ahí vamos a bajar esto, todo tipo de pensamiento, ¿no? Y los vuelve violento al adolescente, vamos a poner acá. ¿No? Eso es ese es el argumento que él defiende, ¿no? Por eso se dice que es el argumento central. ¿Ya? Entonces es muy parecido a sacar la idea principal, ¿no? Pero ya con un poco más de criticidad. ¿Estamos? A ver, vamos a hacer otro texto más. Dice lo siguiente. A lo largo de la historia, la mujer ha sido relegada a un segundo plano con respecto al varón, a quien, por el contrario, se le ha atribuido el papel de sujeto activo de la historia y promotor de sus cambios. Ello debe a que, culturalmente, los roles asignados a los varones y a las mujeres han sido distintos. La visión tradicional ha asumido que el varón es el que debe mantener y proteger el hogar. En cambio, la mujer ha sido considerada como un ser débil y frágil. Por ello se la destinó a labores domésticas como la crianza de los hijos e hijas, el cuidado de la casa, que se supone son tareas menos duras y más simples. Esa visión debe ser superada en la actualidad. Y creo que las mujeres no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Porque ya sabemos ahora, al menos en estos tiempos,
que trabajar en casa es mucho más fatigoso. ¿Cuál es la tesis que defiende el autor? ¿Cuál es la opinión que tiene el autor con respecto a esta lectura? ¿No? Según el texto, el autor dice que el rol de la mujer, vamos a escribir acá, ha pasado a segundo plano con respecto al varón, ¿no? Eso es lo que él está diciendo. Ahora, para que él llegue a esa opinión, no conclusión, ojo, para que él llegue a esa opinión, ¿cuál es su argumento, no? Central? En este caso, ¿cómo defiende él esa postura? Entonces él dice que culturalmente, ¿no? Vamos a poner una coma, la mujer ha sido considerada como un ser frágil, ¿no? Como un ser frágil y débil, ¿no? Bueno, nosotros ya sabemos que no es así, pero en muchas culturas todavía se da, ¿no? Entonces, a eso él ha llegado, ¿no? Entonces, podemos ver de que se da todavía, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, chicos, haciendo un resumen, la lectura crítica es un proceso muy diferente, como te habrás dado cuenta, ¿no? Es un proceso diferente que te ofrece la oportunidad de aumentar la efectividad en la lectura, ¿no? Por eso es importante, chicos, que para hacer este tipo de lectura tenemos que hacer síntesis y análisis de la información que estamos conociendo, ¿no? Y el papel que juega la lectura y la estructura dentro de sus componentes. Recordemos que una lectura crítica te puede llevar a aceptar o refutar una idea, creerla o dudarla o cambiarla y mantenerla. Y para eso necesitas de una profunda comprensión lectora. En muchos casos, leer y releer, ¿no? Luego vimos que la lectura crítica presenta tres partes fundamentales: la tesis, los argumentos y el argumento central, que en muchas ocasiones también te pueden pedir premisas y conclusiones, como vimos en el caso de la primera lectura. Esto es lo que me vas a copiar en tu cuaderno, ¿ya? Estos dos esquemas. Quería hacerte acá una aclaración. Hay chicos que me están enviando solamente la separata, ¿ya? Estos esquemas que están acá es la nota de cuaderno, ¿ya? Es lo que tú estás trabajando en clase. Es como que yo estuviera en la clase y copiaría eso en la pizarra y lo tienes que pasar a tu cuaderno, ¿ya? Ahora, si no lo quieres copiar, puedes tomarle una foto y lo pegas, porque de todas maneras esto de acá o de acá también voy a tomar algunas preguntas para el examen. Entonces tú ya sabes, ¿no es cierto? Tú ya sabes cuáles son las indicaciones. Para empezar la revisión de este tema, es para la próxima semana, próximo martes. El próximo martes es 25 de agosto, ¿ya? Vía correo. ¿Qué cosas te voy a tomar? Primero estamos hablando del tema, es decir, los esquemas. Copiar o imprimir los esquemas, ¿ya? Eso de ahí es la primera nota. Esa es la nota de cuaderno, ¿ya? Voy a colocar acá, esa es nota de cuaderno, que muchos no me han estado enviando en estas semanas. Como segundo viene la sesión. La sesión, ¿qué número es? A ver, déjenme ver por acá. La sesión 15, wow, qué rápido. La sesión 15, en el cual me vas a desarrollar la separata. Esa es tu nota de tarea. Y la tercera, que es la evaluación, en el cual me vas a desarrollar la práctica calificada.
Eso de ahí es nota de práctica. Estas 3 notas es las notas que tú te llevas en cada clase. Entonces, si tú solamente me presentas, ¿no? Si tú solamente me presentas de repente la separata y la evaluación, tendrás tu 0,5 más tus notas respectivas. Ya entonces estos dos esquemas a copiar en el cuaderno. Acá está el resumen de la parte teórica, ¿ya? ¿Qué es la lectura crítica? ¿Cuáles son sus estructuras? Y profundizando un poco más cómo reconocer la tesis, qué cosa es el argumento y el argumento central. Ya chicos, entonces les envío la separata para que desarrollen las lecturas críticas. Creo que estoy mandando 2 o 3 lecturas más tu práctica. Bien chicos, entonces la próxima semana tenemos clases por Zoom, pero igual voy a revisar los cuadernos. ¿Ya? Cuídense entonces y será hasta la próxima clase. Nos vemos chicos. Chao, chao.